Bien, buenos días, señores participantes. El día de hoy, sábado 14 de octubre de 2023, tenemos a bien desarrollar la 10ª clase de la Escuela Sindical que organiza el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú. El día de hoy, ingeniero Everardo Cadillo Huerta es ingeniero químico especializado en seguridad y salud en el trabajo. Secretario Nacional de Bienestar Social y Seguridad y Salud en el Trabajo de la CGTP, asimismo es miembro del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con ustedes tengo bien dejar al ingeniero Everardo Cadilla Huerta. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy nos han invitado para discutir el tema de seguridad y salud en el trabajo. Lo vamos a hacer, como ustedes entenderán, seguridad y salud en el trabajo es amplio, tiene temas específicos también. Por lo tanto, vamos a hacer en general. Espero que después del término hayan también preguntas, ¿no? Para poder responder. Y bueno, vamos a continuar sin más preámbulos. El siguiente. Bueno, la pregunta es: ¿por qué debo preocuparme por la vida de mis trabajadores? ¿Cómo puedo cuidar su vida? ¿Puede un trabajador trabajar feliz sabiendo que su vida está en riesgo en su trabajo? Específicamente, el trabajador es una persona humana, como sabemos, tiene necesidades, tiene una serie de situaciones que indudablemente necesita un clima laboral adecuado para que pueda rendir toda su potencialidad en su trabajo. Y eso generalmente no se está viendo en nuestro país. Muchas veces al trabajador lo toma como si fuera una máquina. No tiene quizás el empleador el afán de establecer el mecanismo de cómo este trabajador puede tener problemas inclusive en su casa, en su entorno, y eso generalmente no se investiga o no investiga el empleador. Uno de esos aspectos justamente, por ejemplo, es la remuneración. Cuando tú tienes una remuneración baja, que no satisface indudablemente las necesidades básicas en el hogar, tiene que haber una preocupación del trabajador. Indudablemente es eso. Últimamente, por ejemplo, los empleadores han establecido que hay que ponernos la camiseta de la empresa. El ponerse la camiseta de la empresa significa que hay que llegar temprano y hay que ir los últimos. Si es posible, hay que trabajar 2 o 3 horas extras porque nos ponemos, entre comillas, la camiseta de la empresa. Y eso no es así. Nosotros nos ponemos la camiseta de la empresa, nosotros nos entendemos en la hora del trabajo, durante las 8 horas, ahí hay que darle todo lo que se puede con la camiseta. Luego el trabajador tiene toda facultad de irse con su familia, estar en su casa o irse a un lugar, etcétera, etcétera. Esa camiseta y trabajar más horas, eso es una situación que ellos han inventado. Últimamente también han acuñado una frase: colaboradores. Nosotros no somos colaboradores, somos trabajadores. En ninguna norma legal establece que es norma legal de colaboradores, es norma legal de los trabajadores. Y no hay que permitir, en este caso, que nos llamen colaboradores. Nosotros somos trabajadores y tenemos como tal derechos y obligaciones también. Y los derechos hay que exigir que se cumplan, ¿no? La siguiente.
Bueno, entonces, hablemos qué es la seguridad de salud en el trabajo. Esto es fundamental porque es algo que tiene que proteger la vida y la salud de los trabajadores. Protege la integridad. La integridad está dividido en la integridad mental y también en la integridad social. ¿Cómo hay que hacer? Prevención. Puede ser también la eliminación de los peligros, la minimización, en caso que no se pueda eliminar todo el peligro, podemos minimizarlo, y si no lo podemos minimizar, entonces hay que hacer el control de los riesgos laborales. ¿En qué? Por ejemplo, si yo tengo trabajando, por ejemplo, con una máquina que genera mucho ruido, no lo puedo minimizar. No lo puedo minimizar el ruido porque siempre va a generar ruido. Entonces lo que tengo que hacer es establecer una protección al trabajador. ¿Con qué? Con tapones, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo no puedo ya eliminar, no puedo minimizar, entonces tengo que establecer un equipo de protección al trabajador, ¿no? Entonces, y también proteger el medio ambiente, la propiedad también, ¿no? Cuyo beneficio recae en los trabajadores y su familia y también a los empleadores. Siguiente. Entonces, toda actividad en el trabajo genera riesgos, genera peligros, así sea de lo mínimo. Entonces, el trabajo se realiza en un entorno, ¿cierto? También es en equipos y también una forma determinada. Yo hago una determinada actividad. Ese es mi trabajo, ¿cierto? Donde es posible localizar un riesgo que puede, o sea, los riesgos pueden generar, producir un daño o perjudicar la salud. Entonces, uno puede decir, bueno, yo trabajo en la oficina y no tengo ningún peligro. No, y de repente en la oficina el asiento no es el más adecuado o la iluminación no es la más adecuada, entonces yo me estoy todos los días sentado de una forma inadecuada. Eso que me va a generar, en el futuro me va a generar una lumbalgia, etc. O yo de repente no tengo la buena iluminación, entonces me va a generar más adelante problemas en los ojos, ¿cierto? Entonces, toda actividad laboral sí está establecido, genera riesgos, genera peligros. Unos más que otros, indudablemente, ¿no? Siguiente. Entonces, la salud ocupacional está en estos tres aspectos, ¿no? En la seguridad industrial, higiene industrial y medicina en el trabajo. Eso todo es la salud ocupacional. ¿Sí? Siguiente. Bueno, como ya decíamos, toda actividad está asociado a un riesgo, ¿no? Pueden haber distintos riesgos, ¿no? Físicos, ¿no? Como ruidos, la iluminación, etcétera. Los químicos, como los gases, los vapores y los productos químicos que muchas veces se utilizan en la limpieza, por ejemplo, los trabajadores que trabajan en la limpieza. Biológicos, ¿no? Los virus, la misma alimentación incluso, y la presencia también de animales, puede ser, por ejemplo, roedores, etcétera, etcétera, que se, y eso también son riesgos biológicos. Los ergonómicos, que ya hemos visto, ¿no? Puede un trabajador estar levantando demasiado peso con mucho tiempo repetitivamente y te va a generar en el futuro
una enfermedad. Y los psicosociales, ¿no? Carga en el trabajo, la fatiga, acoso laboral, etcétera, que siempre existe. Generalmente, últimamente, con la aparición de la tercerización en el trabajo, indudablemente siempre el trabajador está pendiente en que lo van a sacar, lo van a despedir. Y eso está preocupado. Y esa preocupación genera indudablemente un entorno psicosocial desfavorable al trabajador. Siguiente. Manuel, ya no estoy dictando ahí. Estoy en capacitación, dictando acá en teléfono. Por ejemplo, tenemos ahí porcentaje de accidentes de trabajo notificados por actividad. Este es hemos sacado del Ministerio de Trabajo, ¿no? Estas estadísticas, ¿no? Tenemos accidentes de trabajo mortales y accidentes de trabajo no mortales, ¿no? Los mortales, donde mayormente están los accidentes mortales, como ustedes ven, en la minería, ¿no es cierto? Minería, después viene construcción, manufactura, transporte y actividades inmobiliarias. Bueno, lo demás también hay, pero menor porcentaje. Este año hemos solicitado, por ejemplo, estamos formando parte de la comisión para determinar la normativa en la pequeña y mediana minería sobre lo que es seguridad en el trabajo, a propósito de dos casos emblemáticos que nosotros tenemos en la CGTP. La muerte de 27 trabajadores de Yanaquiba en Arequipa, que se produjo este año, y el otro es de 18 trabajadores infectados con metales pesados de Yanacocha, de Cajamarca. Indudablemente en ambos casos, ¿no? Es falta de prevención, ¿no? En caso de, por ejemplo, de Yanaquiba, ya es lo que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? La tercerización mata. Y resulta que los 27 trabajadores de Yanaquiba habían sido tercerizados. Todos. Y no tenían ningún derecho. Pues. Y la empresa, incluso la semana pasada que hemos tenido una reunión, dice, por si acaso ellos no han sido nuestros trabajadores, han sido trabajadores de una empresa que nosotros hemos contratado. O sea, por ejemplo, Sunafil dice, no, yo veo toda la situación laboral. Ministerio de Energía y Mina dice, no, yo no veo la mediana y la pequeña minería, yo veo la minería grande. Ese es problema del gobierno regional. El gobierno regional dice, mira, yo no tengo presupuesto, no tengo movilidad como para poder fiscalizar a todas las actividades mineras que tengo en la región. O sea, al final de cuentas, todos se lavan la mano. Entonces hay que establecer una normativa. En eso estamos. Bueno, accidentes no mortales, igual. Ahí tenemos la mayor cantidad en las manufacturas, actividades inmobiliarias, construcción y transporte, ¿no? En las manufacturas generalmente, y eso es una situación que de repente vamos a tener que comenzar a ver el enfoque. Yo conversaba con el compañero Guamán de Textil, y nosotros podemos dar todo hasta las 6 horas. El séptima hora, ya el organismo no responde como debe ser. Y ojo, en la octava hora peor. Entonces muchas veces en la hora casi octava hay accidentes. ¿Por qué? Porque no damos más. Entonces
sería cuestión, y ya en Chile ya se aprobó 6 horas, ¿no es cierto? Que van a establecer, y acá también habríamos que ver, de distintas formas. Yo vengo de Huacho, porque cuando en la municipalidad de Huacho, los obreros municipales trabajan 7 horas, pero en la práctica trabajan 6 horas. Y la última hora utilizan para asearse de esa situación, pero por convenio colectivo. Entonces podemos ir viendo esa situación más adelante, ¿no? Siguiente. Bueno, esos son los datos que nosotros tenemos en el mundo. Cada año hay casi 3 millones de accidentes. Se calcula también que 90 millones de años de vida ajustados por desgaste. Bueno, son atribuibles a una exposición de 19 importantes factores de riesgo laboral. Y ya la Organización Mundial de Salud ha establecido que a partir del próximo año, la mayor cantidad de personas que van a tener problemas va a ser problemas mentales, psicológicos, ¿no? Y eso ha generado también la pandemia, por ejemplo, ¿no? Mucha gente durante la pandemia ha salido una cuestión mental bien grave. Y eso hay que ver, porque si nosotros, por ejemplo, si decimos, por ejemplo, que en una actividad laboral hay más de 500 trabajadores, deben tener un médico ocupacional, ¿no es cierto? Entonces, igual tenemos que exigir y también debe haber un psicólogo permanente, ¿no? Y en menos de esa cantidad, también debe haber un profesional en psicología que pueda contratar la empresa, la entidad, para poder también ver la situación mental de los trabajadores. Siguiente. Hasta el año pasado se estableció que por cada 2 días había un trabajador muerto. Pero eso creo que ya se superó esta vez. Me parece que cada día un trabajador muere por accidente de trabajo, ¿no? Bueno, tenemos ahora parecido ya, y se ha quedado ya, se va a quedar el problema de COVID siempre, ¿no? Con sus múltiples variantes, y seguramente va a aparecer otro tipo de virus o otro tipo de bacterias también que va a generar estragos en la salud en general y en particular de los trabajadores, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el riesgo laboral. Toda actividad, como ya se ha dicho, genera riesgo, ¿no? La posibilidad de dañarse por lo que conviene observar su localización, la forma de trabajo, los equipos que se utilizan y las condiciones del entorno, ¿no? Requiere también conocer los riesgos comunes, así hay que identificar los factores también de riesgo, ¿no? Por lo que se debe aplicar un sistema preventivo, las técnicas preventivas y los tipos de prevención, ¿no? Entonces tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya ley, seguramente también ustedes saben, la luchó la CGTP. Primero comenzamos con los compañeros de construcción civil, porque había muchas muertes, y hizo suya la CGTP en ese momento por el legendario compañero Mario Gomán, que también era de construcción, y hicimos muchas movilizaciones de esos tiempos, y estaba la plataforma de aprobación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿cierto? Y se aprobó. Juntos, Ollantumala entra, lo primero que promulga es esa Ley de Seguridad y Salud. Entonces, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo es lucha nuestra, ¿no? De la CGT, lucha de los trabajadores. Que ahora
en el mismo Consejo Nacional o en distintas instancias, los empleadores piden que se derogue, porque para ellos es un gasto. Y nosotros nos decimos que seguridad y salud no es un gasto, es una inversión. Porque un trabajador que fallece, por ejemplo, ese trabajador conoce, ya se ha formado y la formación y fallo que no le ocurre un accidente o, por ejemplo, si hay un accidente tiene que descansar, por ejemplo. Ese descanso también tiene que estar remunerado. Entonces, al final de cuentas, es lo que siempre nosotros le decimos a los empresarios, la empresa pierde. La parte de atrás cede y cae el trabajador. Un trabajador fallece. Eso nosotros lo llevamos hasta las últimas instancias y lo sancionaron con una multa de 800.000 soles. Primero 400.000, pero en la otra instancia lo agregaron a 800.000. Entonces la pregunta es, la empresa, ¿con cuánto pudo haber comprado un ómnibus, por ejemplo, para trasladar? Yo supongo unos 200.000, ¿no? Un bus para trasladar a los trabajadores. Ya tenía que pagar 800.000, una multa. Entonces, eso es un ejemplo cómo la no prevención te va a generar gasto. La vida es una sola, ¿no? La vida hay que cuidar, el trabajador tiene familia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la que hay que establecer. Incluso 800.000 para nosotros era muy bajo, viendo lo que es la vida. Siguiente. Entonces, los daños los clasificamos en lo siguiente, ¿no? Accidente de trabajo, enfermedad profesional, la fatiga, estrés, el envejecimiento prematuro, la insatisfacción. La insatisfacción es otro de los daños que ya, como se ha dicho, ¿no? Yo gano sueldo mínimo, algunas veces menos del sueldo mínimo están ganando los trabajadores. Entonces hay una insatisfacción, pero ¿por qué no vas a poder cubrir las necesidades básicas de la casa? Y ese es un problema también que te genera un problema de un daño. Siguiente. Entonces, habría que preguntarse uno mismo, ¿no? ¿Qué riesgo encuentro yo en mi trabajo, en mi oficina, ¿no? En lo que hago todos los días en mi actividad? Hay que determinar, hay que preguntarse eso. El siguiente. Entonces, vamos a tener, bueno, la medicina en el trabajo o en calidad de trabajo, también hay que establecer, por ejemplo, en una determinada actividad laboral. Yo veía, por ejemplo, a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Barranca, porque es una queja que nosotros nos hicieron llegar, en la que, como dice la norma, son 8 horas de trabajo, ¿no? Y dentro de ello no está incluido la alimentación. Entonces, tú puedes irte a alimentarte, pero tienes que cumplir tus 8 horas. Entonces, ¿qué hacían los trabajadores? Para irse en el tiempo de las 8 horas, en la mañana llevaban su almuerzo, ¿no? Llevaban su almuerzo, y entonces la hora de almuerzo en su oficina comían.
indudablemente esa comida está frío, indudablemente no es el más adecuado, entonces van a tener que sufrir las consecuencias de eso, porque eso es todos los días, ¿cierto? No es un día, es todos los días. Entonces, ya tenían problemas estomacales, ya, problemas de digestión incluso. Nosotros tuvimos que establecer en una negociación colectiva que 30 minutos, eso lo aceptó el empleado, 30 minutos era para que puedan irse a ingerir sus alimentos. Y en algunos sitios hay comedores, ¿cierto? Bueno, de eso también. Entonces, en los comedores, por ejemplo, ¿qué tiene que ser? Pues tienes que comer lo que hay ahí. Entonces, las consecuencias a veces es bajo peso, o otras veces también es una obesidad mórbida, obesidad severa también, que puede generarse también, ¿no? Porque nosotros trabajamos durante 7 días, durante de lunes a sábado. Y entonces la alimentación no es, si no es adecuado para el trabajador, porque tenemos que tener diferenciación en la alimentación. Lo que a mí por ejemplo, me puede, yo puedo aceptar una alimentación, pero para el otro compañero de una vez no es lo más adecuado. Entonces, pero eso, ¿quién sabe? Sabe en nuestra casa, sabemos en nuestro hogar. Siguiente. Entonces, la seguridad industrial comprende un conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y el control de las causas de los accidentes, ¿no? Entonces hay que identificar. Más adelante vamos a ver esa situación, ¿no? Siguiente. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos, la gráfica de las notificaciones de accidentes según el Ministerio de Trabajo. Siguiente. La evolución. Claro, indudablemente en el 2020 bajó por el COVID, pero ahora ha subido mucho más, ¿no? Por ejemplo, en febrero de 2020, bueno, desde 2020, pero tenemos actualizado hasta el 2022, que recién nos van a entregar el Ministerio de Trabajo, ¿no? Teníamos un promedio, por ejemplo, de 3.239 notificaciones. Ahora es mucho más. Eso es lo más agravante, ha aumentado. Y eso nos preocupa mucho. ¿Por qué existe ese aumento? Y eso es porque la ley y nosotros luchamos para que haya menos accidentes. 0 accidentes incluso. 0 enfermedades. A eso apuntamos. Pero la realidad nos dice otra cosa. Siguiente. Bueno, ese es el marco legal en el Perú. Tenemos la ley 29, 783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que engloba a todos en general. Todos para el cumplimiento en general, inclusive los autoempleados. Pero es fundamentalmente preventivo. Tenemos que establecer que prevenir es mejor, gastar en prevención es mejor que gastar. Es mejor que gastar ya sobre los hechos, sobre los accidentes. La muerte, la vida de los trabajadores ya no te va a devolver. O la salud del trabajador. No vas a recuperar plenamente ya. Entonces hay que prevenir. La prevención, como en salud dicen, ¿no? Prevenir es mejor que curar.
Y eso es exactamente lo que se quiere hacer con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Estado participa con fiscalización y control, los empleadores, el deber de prevención y los trabajadores con su participación. Por eso es que nosotros participamos en Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera. Siguiente. Bueno, eso es lo que los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: principio de prevención, principio de responsabilidad, principio de información y capacitación. Siguiente. La disposición del trabajador en la organización en el trabajo, ¿no? Como hace poco hablábamos, ¿no? El empleador que determina el trabajador dónde debe trabajar. Y por lo tanto, donde va a trabajar, debe necesitar mínimamente una capacitación para que pueda desempeñarse mejor en esa área donde va a trabajar. ¿Qué determina también el empleador? Bueno, si genera peligro una actividad, debe proveerle, como ya le hemos dicho, ¿no? Minimizarlo, eliminar en primer lugar. Si yo puedo eliminarlo, ese peligro lo elimino. Pero si yo no puedo, es minimizarlo. Si ya no puedo minimizar, entonces yo tengo que entregarle al trabajador un equipo de protección para que el trabajador no pueda accidentarse, ¿no? Entonces, la disposición y el trabajador debe participar, el trabajador tiene que capacitarse, el trabajador tiene que obedecer los reglamentos internos, por ejemplo, en seguridad de salud, cumplirlo, ¿no? Porque también existe, no hay que negar, que muchas veces los trabajadores, a pesar de tener su equipo de protección, no lo utilizan, ¿cierto? Eso también hemos visto, no hay que negar. No lo utilizan y genera, ¿no? En un momento donde nunca te ha pasado 15, 20 años, te va a pasar. Pero es mejor utilizarla, ¿no? Siguiente. Responsabilidad del empleador. Al momento de contratar tiene que entregar, ¿no? Su reglamento, tiene que capacitarla, cómo va a ser su trabajo y qué reglamentos, qué normas tiene que obedecer el trabajador, ¿cierto? Por ejemplo, en el artículo 30 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, dice: en el caso del artículo 30 de la ley, la recomendación debe considerar los riesgos en el centro de trabajo y particularmente aquellos relacionados con el puesto o función que va a desempeñar el trabajador. Cuando el contrato de trabajo consta por escrito la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, estas deberán entregarse en forma física o digital, a más tardar el primer día de labores, para que puedas saber. En algunos sitios, por ejemplo, utilizan los decálogos, ¿no? Los decálogos que debe cumplir el trabajador en cada centro laboral. Y está a la vista de todos, entonces, para que no pueda olvidarse. Siguiente. Entonces, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿qué es? Es un organismo en la que participan los trabajadores y también el empleador, representante de los trabajadores y representante de empleadores. Dice la norma que debe ser como mínimo de 4 y como máximo 2.
¿Cómo lo establecen la cantidad? El sindicato va al empleador y le dice, nosotros queremos establecer un comité de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos, por decir, 200 trabajadores. Y como mínimo, nosotros creemos que debe haber 6 representantes. 3 de los trabajadores, 3 de los empleados. Por ejemplo. Entonces, se ponen de acuerdo al momento de establecer el comité, la cantidad. Dice la norma que cuando tú no te pones de acuerdo, entonces como mínimo deben ser 4, 2 de ambos lados. Y por cada 100 trabajadores más, aumentar 2 más. 1 por cada lado, ¿no? Entonces, hasta llegar al máximo que es 12. 6 representantes de los trabajadores, 6 representantes de a los representantes de los trabajadores lo eligen los trabajadores. ¿Quién conduce la elección? El sindicato. Si hay 2 o más sindicatos, debe ser el sindicato mayoritario, dice la norma, o el sindicato más representativo. ¿Cuándo decimos mayoritario? Cuando tiene el 50% más 1 de los trabajadores en general afiliados a ese sindicato. Por ejemplo, si yo tengo 200 trabajadores, 101, si yo afilio más de 101 o 101 trabajadores, yo soy sindicato mayoritario. Pero si yo tengo 200 trabajadores y hay, por ejemplo, 2 sindicatos, 3 sindicatos, y yo afilio, por decir, a 80 trabajadores, el otro afilia 50, el otro 40, entonces el que tiene mayor cantidad de afiliados es el más representativo. Y esa es la que conduce la elección de los representantes. Entonces, por ejemplo, convocará una asamblea, elegirán a un comité electoral, este comité electoral lo lleva a cabo, se presentarán listas o se presentarán candidatos por personas también. Entonces, si hay lista cerrada, yo tengo 6 miembros del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, entonces yo tengo que elegir 3, ¿no es cierto? Porque el otro 3 lo va a elegir el empleador. Entonces esos 3, tiene que haber 3 titulares y 3 accesitarios, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a elegir. Porque hemos visto muchas empresas que hacen. Lo que han hecho es convocar, el empleador convoca la elección, lleva a cabo su elección a su gusto, presenta su lista a su gusto y los trabajadores votan. Y eso no es correcto. Entonces, toda empresa que tiene más de 20 trabajadores debe tener un comité de seguridad y salud en el trabajo obligatoriamente. Y si tiene menos de 20 trabajadores, un supervisor de seguridad y salud. Y ese supervisor también es elegido exactamente igual por todos los trabajadores. Ya. Siguiente. Entonces, el Comité de Seguridad y Salud es paritario. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de representantes del empresario, y el representante de los trabajadores. Es par, nunca es impar. O sea, nunca un comité puede estar compuesto por 5 ni por 7. Tiene que ser siempre 4, 6, 8, 10, 12. ¿Qué más? Bueno, ya hemos dicho que por cada 100 hay 2 integrantes más que siempre queda aumentar, ¿no? Siguiente. Y otra cuestión. Si nosotros tenemos un sindicato mayoritario, ese sindicato pone un observador. Por ejemplo, yo como sindicato he presentado una lista, pero ha ganado los no sindicalizados que han presentado otra lista.
y estos no sindicalizados van a ser miembros del comité. Pero yo tengo mayoritario, sindicato mayoritario, entonces yo elijo, el sindicato elige su observador, y ese observador participa en las reuniones, pero no tiene voz ni voto, pero no simple y llanamente porque es el que va a llevar y va a traer lo que se hace en el comité al sindicato, ¿no? Ese es solo cuando es mayoritario, no cuando es representativo. Siguiente. Bueno, estas son las funciones del comité, ¿no? Elabora y presenta los reportes de accidente de trabajo, informe de investigación de cada accidente ocurrido, ¿verdad? Y las medidas que hay que adoptar, colabora con los inspectores de trabajo de la autoridad competente, los fiscalizadores, propicia la participación activa, tiene carácter de promotor consultivo y control, la ejecución de los acuerdos del comité es responsabilidad de la empresa, aprueba el reglamento interno, ¿no? Programa anual. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos varias preguntas cuando nos dicen, ¿quién elabora el reglamento interno? ¿Quién elabora el IPER? IPER, como sabemos, es la identificación de peligro y evaluación de riesgos y su control. La IPER-C, vamos a IPER-C. ¿Quién elabora el programa? Y eso no lo hace el comité, eso hace el empleador. Elabora, pero le da al comité para que pueda aprobar. Su obligación del comité es aprobar, ¿ya? Pero no hacer. El empleador elabora el reglamento, elabora el plan, elabora el IPER. Pero ¿quién aprueba eso? Lo aprueba el comité. Entonces siempre no dice, el comité es el encargado de hacer el reglamento, es el encargado de hacer el IPER, el programa. No, no es su obligación. Puede contribuir. O como también el empleador puede decirlo, y ustedes que ustedes conocen, ustedes son del Comité de Seguridad de Salud, de repente pueden hacerlo. Si lo pueden hacer, pero no es su obligación. Su obligación es aprobar. Y la obligación del empleador es elaborar. Bien. Siguiente. Bueno, ahí tenemos más funciones que está establecido en la resolución ministerial 245 del 2021 establece cómo debe estar, cómo debe elegirse, cómo debe convocarse, cuando no convoca el sindicato, qué tiene que hacer la empresa, etcétera, etcétera. Ahí está normado todo, tanto para el sector público como para el sector privado. La resolución ministerial 245-2021 del trabajo, ¿no? Ahí está establecido. Eso no puede el empleador convocar la elección del comité. Sí, siempre y cuando que no haya sindicato, sí. Pero si hay un sindicato, es el sindicato que tiene que hacer. Y le dan un plazo, por ejemplo. El empleador le da un plazo para que pueda convocar. Si en ese plazo no convoca el sindicato, ahí sí el empleador puede convocar. Solo ahí. Pero no puede de mutuo propio convocar a una elección de los miembros del comité representante de los trabajadores unilateralmente. ¿Qué es lo que ha venido haciendo en muchos casos? Hasta antes de la aprobación del decreto de la resolución ministerial 245. Nosotros hemos ido varias veces a varios centros laborales y siempre hemos encontrado que el empleador es la que había elegido al comité. Y eso no es así, no es correcto. Siguiente.
Bueno, las capacitaciones, dice la norma, es 4 capacitaciones anuales, obligatorias. 4. Pero eso no quita que puedas hacer una capacitación específica de una área determinada. ¿Cierto? Si yo tengo, por ejemplo, en una empresa, fabrico, por decir, vamos a poner una conserva. En la misma área donde se fabrica la conserva, los trabajadores de ahí tienen que tener una capacitación específica para eso. La que están ya envasado, lo que va a salir de la venta, en cada uno, puede tener capacitaciones distintas. Entonces, 4 obligatorios es general. Es general. Incluso es muy poco. Pero sin embargo, tampoco no cumplen los empleadores las 4 capacitaciones anuales. Bueno, las investigaciones, ojo, el comité también participa en la investigación de accidentes de trabajo. Cuando hay una muerte, por ejemplo, tiene 10 días hábiles para poder evacuar el informe, para poder hacer las investigaciones de accidentes. Generalmente, ¿para qué se investiga? Se investiga para que no se produzcan otros accidentes más. ¿Cuáles han sido las causas que ha generado ese accidente? ¿Qué cosas ha adolecido, ¿no?, para que haya muerte o accidente del trabajador? Entonces, para evacuar el informe y poder eliminar esos factores que ha generado el accidente. La otra parte penal, eso ya lo hace la Fiscalía, Poder Judicial, ¿no? Se investiga para que no ocurra otro accidente más. Para eso es la investigación. Porque cuando hemos ido siempre a capacitar sobre las investigaciones de accidentes, el empresario se pone los pelos de punta, pues, piensa que esa investigación es para que lo incriminen para una cuestión penal. No es para eso, sino para que no ocurran más accidentes. Esa es la figura. Siguiente. Bueno, la identificación, peligros y evaluación de riesgos y su consecuencia, control, se establece el hiper es que nosotros siempre debemos tener en cuenta hasta en nuestra propia vida, en nuestra propia casa. Porque hay que identificar los peligros y hay que evaluar los riesgos en el entorno que nosotros tenemos. Pero para eso hay una normativa que se llama una línea de base. ¿Qué cosa es línea de base? La línea de base es aquellos que nosotros determinamos qué cosas tenemos, qué cosas nos faltan. Es como que vamos a un médico y el médico nos dice qué es lo que tienes, ¿no? Entonces uno dice, me duele tal, siento tal cosa, uno le dice la verdad para que te pueda recetar o para que te pueda también decir, hazte tal examen. ¿Cierto? Tal examen te puedes hacer o te da directamente la receta, ¿no es cierto? De acuerdo a la realidad. Entonces, casi similar es la línea base. La línea base es algo que uno va a tener todo lo que nosotros vamos a identificar, todos los peligros que hay que identificar y todos los riesgos que hay que evaluar. Y sobre esa base, entonces comenzamos a calificar. La calificación
será pues de lo más bajo a lo más riesgoso. Y lo ponemos en colores. El más bajo será el verde, el intermedio será el amarillo y el más peligroso será el rojo. Entonces, hacemos nuestra evaluación. Entonces, determinaremos, por ejemplo, si acá yo tengo una llave eléctrica, entonces digo, prohibido riesgo eléctrico. Entonces la gente sabe de que ahí no tiene que acercarse ni tiene que abrir esa caja. Riesgo biológico, por decir. De repente ahí existen, qué sé yo, exámenes de pruebas, ¿no? En la que no debo entrar. O qué es lo que tengo que, para entrar, qué es lo que tengo que utilizar, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tú pones prohibido el ingreso, o si no dices ingresar con tales. Es necesario utilizar botas, casco, o de repente es demasiado ruidoso, tengo que utilizar el tapón, etc. Entonces, en función a lo que yo he evaluado, van a ser todas esas acciones que yo tengo que poner. ¿No es cierto? Entonces, eso genera específicamente el IPER. Es el corazón de seguridad y salud en el trabajo. O sea, si yo evalúo correctamente, si yo determino correctamente, entonces las acciones también van a ser correctas. Y el cumplimiento ya no me va a generar ningún peligro. ¿No es cierto? Entonces, a veces los empresarios dicen, tienes por decir, extintor. Bueno, no tengo, pero ponle que tengo. Pues, si no tienes, no tienes. Pues, entonces, vamos a tener que establecer que tienes que comprar extintor. Porque eso es lo que nos dicen siempre cuando, oye, vamos a elaborar línea base. ¿Tienes tal cosa? ¿Tienes o no tienes? Sí, casi estoy por tener. No. Si no tienes, no tienes. Punto. Pero, ¿cuál es el problema si lo pones que tengo? No, es como que tú al médico le estarías dando una falsa información y te va a dar también una falsa receta que no corresponde, más o menos. Entonces, hay que identificar el peligro y hay que evaluar el riesgo y hay que hacer después de todo ello el control. Porque yo puedo tener una buena identificación de peligro, una buena evaluación de riesgo, pero yo de repente en algo estoy fallando. Si no controlo, luego, si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo a cabalidad, si no controlo, entonces, ¿cómo evalúo más adelante? ¿No? Entonces, ese es el IPER C, ¿no? Siguiente. Ya, ¿qué podemos obtener acá, está? ¿Qué podemos obtener del IPER? Un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, porque en función a lo que hemos evaluado, vamos a hacer también un programa. El programa de capacitación, ¿en qué temas o qué cosas necesito capacitar al trabajador en función a lo que yo he evaluado? ¿No es cierto? Elaboración del mapa de riesgo. El mapa de riesgo es un documento obligatorio que toda empresa debe tener. ¿Qué cosa es mapa de riesgo? Es una gráfica en la que está establecido, por decir, tal es laboratorio, ¿no? Ahí prohibido ingresar. Hay escaleras tal, en esas escaleras tener cuidado porque de repente puedes caerte, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ese mapa de riesgo es algo que está, como su propio nombre indica, la mapa.
que está establecido dónde están tales cosas y qué peligros tienen tales cosas. Entonces, tú ingresas, porque la norma dice que debe estar en un lugar visible, tú ves y ya ves, ya más o menos tienes la idea de todo el local, cómo está y qué es lo que tiene que ser. Establecimiento de estándares de seguridad y salud, desde luego, del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Establecen muchas veces, hacen el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en función a qué has hecho tu reglamento. Si no has hecho la evaluación, no has hecho evaluación, entonces, ¿cómo tú vas a hacer un reglamento? Primero tienes que hacer tu hiper y de ahí sale recién el reglamento, ¿no? Prohibido entrar en tal sitio, y si entras en tal sitio tienes que utilizar tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que establece el reglamento. Elaboración de documentos normativos, cartilla de seguridad, hoja de trabajo, requerimiento de equipo de protección personal, ¿no? O sea, que si yo, por ejemplo, trabajo en, por ejemplo, sitios confinados, pues, debo necesitar, por ejemplo, un balón de oxígeno, por ejemplo. Porque de repente en sitio confinado, en una poza, por ejemplo, en un determinado momento me va a faltar oxígeno, pues no. O qué es lo que tengo que tener una protección personal más, ¿no? Monitoreo, ¿no? De ruido, de iluminación, de gases, de la clase ergonómica y la clase psicosocial. Siguiente. ¿Qué es lo que debe contener el IPC? Los requisitos mínimos que debe tener, las actividades rutinarias y no rutinarias, las condiciones de trabajo existentes o previas, propiamente la identificación de peligros, ¿no? Y la evaluación de riesgos que existen en materia de seguridad y salud en el trabajo. El mismo medio ambiente en las que está el trabajo. Por ejemplo, tenemos casos, por ejemplo, en Huacho tenemos la fábrica de azúcar, ¿no? De Andahuasi, y también de Paramón, pero ellos producen caña, y al momento de cosechar la caña, queman la caña, y genera un humo, intenso humo. Y resulta que los pobladores cercanos a, ¿no? Cuando tú vas a los establecimientos de salud, ¿cuál es el recurrente que van siempre los pobladores de ahí del entorno? Problemas, ¿cómo se llama? De respiración, ¿no? Frecuentemente ese problema tiene. ¿Por qué? Porque están casi siempre permanentemente cerca al humo, ¿no? Y entonces, eso es una cuestión que hay que identificar eso y hay que establecer. Ya en otros sitios ya no queman la caña, más bien lo utilizan toda la parte que se debe quemar para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para elaborar alimentos, para ganados, etc. Pero dicen que con la quema hay mayor concentración de la sacarosa. Entonces hay que establecer, pero si hay una mayor concentración con eso, ¿no? Y si no quemas, de repente hay menor concentración de la sacarosa, pero recuperas con otra cosa, pues, ¿no? Con alimentos para ganado, etcétera, ya recuperas con eso lo que dejaste de ganar en el otro. Te quedan las alternativas, pero eso ya nace de la evaluación, pues, ¿no? Siguiente. Bueno, todo, incluir las medidas de protección,
resultados de las evaluaciones de riesgos físicos, químicos, biológicos, económicos, psicológicos, los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, los datos estadísticos. Ojo que también hay que tener como un documento obligatorio los datos estadísticos, hay que establecer ahí cuántos accidentes he tenido, incidentes también, ¿no? ¿Qué es un incidente? Un incidente es el cuasi, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si este está por caerse, ese será un incidente. Y si cae y no daña a nadie, ese es un incidente. Pero si cae y dañó, ya ese ya es un peligro que ya se materializó y cuyo resultado puede ser que el trabajador está herido o está muerto. Entonces, todo incidente debe ser reportado. Yo de repente aquí tengo un cable pelado. Ese es un incidente que hay que reportar para eliminarlo, eso. Porque de repente alguien distraído pasa por ahí o choca, ya te generó un accidente. Como en McDonald's. Claro, claro. O sea, los incidentes o la acumulación de incidentes genera accidente. Eso es de hecho. Siguiente. Ese es mapa, ya les había dicho, ¿no? Mapa de riesgo. Exactamente ahí, lo que está diciendo. Eso debe estar en cada empresa al momento de ingresar. Ese es el mapa de riesgo. Y esa es una cuestión obligatoria, de acuerdo a la ley. Siguiente. Ahí está lo que decíamos, ¿no? Conclusiones de investigación de SUNAFIL sobre el caso McDonald's. Conclusión de la investigación de SUNAFIL sobre el caso del fallecimiento de un trabajador en la empresa Molitalia. El siguiente, o sea, lo que estamos poniendo es conclusiones de la muerte de investigación de SUNAFIL sobre el caso de muerte de Levi Kunza, de un trabajador de Agrofutura Company. Conclusión de investigación de SUNAFIL sobre el caso del fallecimiento de una trabajadora en el Fundo Santa Patricia, en Guaral. Todo eso, ¿no? ¿Cuál es el común de todo eso? O sea, ahí tiene más o menos la gráfica, ¿no? El árbol de problema. La raíz es cuál es la causa, ¿no? Y esa causa, qué problema generó y qué consecuencias tuvo, ¿no? Y los redes de apoyo que tenemos. Entonces, todos los anteriores casos de investigaciones, lo que se ha concluido es que ha habido siempre negligencia de parte del empleador. No se ha previsto, no tiene el hiper, nunca lo tuvo. No. Siguiente. Bueno, información de accidente de trabajo e incidentes peligrosos, como ya hemos dicho, ¿no? Hay que notificar los incidentes, hay que atender en nuestras estadísticas cuántos incidentes se ha tenido, cuántos accidentes, qué ha generado ese accidente. Puede haber discapacidad del trabajador, como también muerte del trabajador. La notificación, los empleadores, los accidentes de trabajo mortales o los incidentes peligrosos, debe hacerlo dentro de un máximo de 24 horas de lo ocurrido. Debe informarse, se debe informar. Y los centros médicos, ¿no? Policiales también, el último día hábil del mes del accidente ocurrido y de las enfermedades ocupacionales dentro de los 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Generalmente, justamente es la parte que casi no se cumple.
Porque, por decir, un empleador tiene una actividad riesgosa y nunca compró el seguro complementario del trabajo de riesgo, entonces cuando hay un accidente, ¿qué hace? Lo lleva a un centro un centro médico como si fuera como cualquier otro accidente, no como accidente de trabajo, no lo lleva y no reporta. Y eso no puede ser. Tiene que ser obligatoriamente. La información tiene que ser reportada como tal. Siguiente. Bueno, sobre los exámenes ocupacionales, ese es otro problema que nosotros hemos, ya desde la CGTP, desde la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, solicitud nuestra, por lo menos en Consejo Regional de Lima Metropolitana, hemos generado que los exámenes ocupacionales, una normativa, propuesta de normativa, que debe subir a la CONSAT para su aprobación, pero por lo menos propuesta de normativa ya hemos propuesto que sea como cuando estuvo la primera normativa legal, que tiene que haber examen ocupacional al ingreso, durante y después. ¿Cierto? Porque lo cambiaron la normativa. Así decía la anterior. Lo cambiaron diciendo que solamente tiene que ser cuando el trabajador se va. Y es optativo incluso. Si el trabajador no quiere, no lo puedes dar. Pues no es obligatorio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo de repente ingresé a trabajar en un grifo, de repente la exposición diaria del combustible me ha generado algún problema respiratorio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sé que después cuando me voy, pues retenido, pero el empleador, ¿qué va a decir? Él ingresó con ese problema. Pero si yo tengo mi examen antes y no tenía el problema, y cuando me voy tengo el problema, es que en el trabajo ha pasado eso. Esa es la figura. Siguiente. Bueno, ¿qué es lo que debe establecer el reglamento interno? ¿Qué cosas, por lo menos, debemos tener? Los objetivos, los alcances, el liderazgo y compromiso y la política de seguridad y salud en el trabajo. La política de seguridad en el trabajo es un documento también obligatorio donde está establecido el compromiso del empleador de cumplir toda la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Generalmente esa es la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dice, yo como empleador me comprometo vigilar, cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo de mi empresa. Básicamente es eso. El empleador y del trabajador, ya, los estándares de seguridad y salud en las operaciones, los estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades, preparación y respuesta a las emergencias, plan de prevención y control de COVID, que como dice, COVID ya se quedó ya acá, ya como cualquier otra enfermedad. Siguiente. Bueno, ahí tenemos contingencias legales en caso de incumplimientos. Está establecido en el decreto de vigencia 044/2019, ¿no? Es el caso de McDonald's, por ejemplo, ¿no? Que mueren electrocutados los trabajadores. Siguiente. La nueva directiva de SUNAFIL para investigación de accidentes. Siguiente. Lo mismo. Siguiente. Bueno, la misma norma. Siguiente.
Siguiente. Ya. Las indemnizaciones en casos, ¿cómo se llama? ¿No? Hay un caso, he puesto ahí en un caso de incapacidad física derivada de un accidente laboral. Una trabajadora demandó a la empresa de producto de belleza el pago de una indemnización por daños y perjuicios por haber sufrido un accidente de trabajo que la incapacitó para el trabajo. ¿Cuánto lo puso el Poder Judicial? De 800.000, ¿no? Daño moral. E incluso, bueno, la normativa dice que el juez debe determinar de acuerdo al, la gravedad, incluso 800.000 para una incapacidad, porque yo no puedo trabajar, es muy bajo. En otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos dicen, ahora, o hace poco que un fumador le ha demandado a la empresa productora de cigarros, creo que es 50 millones de dólares, creo que le han puesto, porque tiene cáncer ya al pulmón. Resulta que solo por el hecho que la empresa no había establecido ¿cómo se llama? Que genera cáncer. O sea, esa palabra no existía ahí en su envoltorio. Entonces, el fumador dice, yo no tenía información. Yo fumaba ese cigarro y ya me generó cáncer. Y las sanciones son drásticas y fuertes, pues, ¿no? No, pero en el Perú no, pues, mira, es muy poco, ¿no? Siguiente. Indemnizar daño a la salud del trabajo, el cumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones de las víctimas o sus derechohabientes. Derechohabientes son los familiares, ¿no? Esposa, hijos, etc. De los accidentes de trabajo y de las enfermedades. En el caso en que producto de la vía inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago de la indemnización respectiva. Esa es la vía administrativa. Vía judicial ya es cuando sigue ese juicio. Siguiente. Bueno, ahí tenemos un caso de la empresa SIVA. Siguiente. Mismo caso. ¿Es responsable el empleador siempre? No siempre, desde luego también. A veces, negligencia del trabajador también se genera accidente. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, yo conozco la empresa Hilux de Huacho. El secretario general del sindicato era soldador, trabajaba y un día va a estar soldando sin su equipo de protección. Lo han grabado, lo han filmado, y como eso está en el RIC, en el reglamento interno, el incumplimiento del reglamento interno lo han sacado, lo han despedido. Entonces, no, el dirigente viene y nos dice, pues, me han despedido. Pero nosotros pensábamos que le habían... Claro, también estaba buscando un motivo, pues no. Y él lo hizo, pues. Porque el dirigente estaba buscando un dirigente muy luchador. Y nosotros pensábamos que solamente por ser dirigente le habían hecho. Entonces, cuando demandamos, salió la situación, pero él no había cumplido con lo que decía el de la... Y estaba firmado. Foto, todo esto. Pero sin embargo, el juez fue más justo y determinó que como eso no lo habían notificado al trabajador, ¿no? Simplemente a la primera o a la segunda o en todo caso, las veces que firmaron no lo habían notificado, que tenían que haberlo notificado. Por solo hecho, eso
pues determinó que regresara al trabajo, ¿no? Entonces, no siempre el empleador es, por supuesto, no siempre, pero generalmente sí es. Siguiente. Bueno, la misma situación. Siguiente. Bueno, ¿qué desafíos nosotros tenemos como sindicato, como trabajadores, ¿no? Hay que ampliar, o sea, hay que universalizar el seguro complementario del trabajo de riesgo. Como ya se ha dicho, toda actividad laboral genera riesgo. Todo. La diferencia es que en determinados casos el riesgo es mucho mayor. Yo trabajo en alturas, el riesgo va a ser mayor que yo que trabajo en una oficina. Pero, según las estadísticas, tenemos, por ejemplo, el 60% de accidentes han ocurrido en actividades no riesgosas. Solo el 40% de accidentes ocurren en actividades riesgosas. Entonces, ¿quiénes las que tienen el seguro complementario de trabajo? Los que tienen las actividades riesgosas. Pero eso no debe ser, hay que universalizar. La diferencia será en la póliza, por ejemplo. La póliza, por ejemplo, será, pues, si yo ocupo un trabajo riesgoso, la póliza será más alta. Y en las zonas donde hay menos riesgo, la póliza será menos, pero todos debemos tener seguro complementario de trabajo riesgo, ¿no? Eso hay que luchar por la ampliación. En ese trabajo también está. Bueno, hay que actualizar el reglamento del Decreto Supremo 043, ¿no? Examen médico de los hidrocarburos. Hay que actualizar el Decreto Supremo 042F del Reglamento de Seguridad Industrial del año 61. ¿No? Estamos en el 2023, necesita actualizar. Hay que regular los monitoreos psicosociales, las normas de gestión de terceros y contratistas. Eso hay que regularlo, falta regular eso. Eso hay que hacer una normativa. Y eso nosotros tenemos que empujar, ya sea como sindicato, como confederación, como la CGTP, que es lo que también estamos empujando eso en algunas normativas que esperamos pues, que se den, pero que nosotros en las instancias aprobamos, pero quienes aprueban generalmente las normativas, o ya sea por decreto supremo, que es el gobierno, o ya sea por ley, que es el Congreso. Siguiente. Cambiar esa norma técnica peruana de seguridad y salud en el trabajo. Mira, ¿qué es lo que pasa? Todos los equipos de protección deben ser aprobados por una instancia que es UNICAL. UNICAL es una institución pública. Pero ¿qué es lo que hace UNICAL? O sea, si yo compro 1000 cascos para mis trabajadores, yo los llevo a UNICAL para que lo califique si cumple o no con la normativa peruana de casco para tal actividad. Pero UNICAL te cobra por eso. Entonces, ¿qué hace el empresario? Pues lo fácil, pero no lo, ¿cómo se llama? Pues no lo lleva pues, para su calificación. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay eso, por ahorrarse, por no pagar. Entonces, como es del Estado, no debe cobrar, ¿no? Toda calificación. Entonces, el empresario está obligado a llevarlo y determinar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces da equipos de protección no adecuados para el trabajador. Esa es la conclusión. Entonces, nosotros decimos que eso no debe cobrarse esa función, ¿no? ¿Qué tenemos otros desafíos? Definir la frecuencia de los monitoreos, actualizar diagnóstico de la línea de base de las normas introducidas. Hay que actualizar la línea de base, eso sí es.
Eso por lo menos, por iniciativa nuestra en el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Lima Metropolitana, nos hemos dado esa tarea de proponer la actualización. Esa actualización debe ser aprobada en el CONSA, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y enviar al gobierno para su promulgación a través de decreto supremo, por ejemplo. Entonces, esa línea va porque hay nuevas normativas. Y también los exámenes médicos ocupacionales de salida. Y en defensa hay que defender los decretos supremos 001 y 014 del 2022. Como ya sabemos eso, el 001 sobre la tercerización, ya hemos dicho que la tercerización mata, la tercerización es inhumano, en la actividad principal no debe haber tercerización. Si yo pongo fábrica de zapatos, en la fabricación de zapatos yo no puedo tercerizar. Tengo que tener a mis trabajadores en planilla de mi empresa, porque para eso yo he creado esa empresa. Yo de repente puedo tercerizar la distribución, por ejemplo. Eso lo puedo tercerizar. Cobranza puedo tercerizar, pero no la fabricación. ¿Vale? Esa es la actividad principal. Entonces, eso generalmente se está dando en las empresas de teléfono también, pero todos han sido tercerizados, ¿no? En las empresas mineras, en Sedapal. Y la 014, que es la que potencia fundamentalmente para derecho de huelga, por ejemplo, o apoya generalmente en fortalecer los sindicatos, ¿no? A través de cotizaciones, informes para la huelga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en los dos decretos supremos los empresarios ¿cómo se llama? Más en la 01, que incluso Indecopi se ha dado el lujo de prohibir la aplicación porque dice que es barrera burocrática. O sea, un derecho trabajador es una barrera burocrática que no debe ser y que la parte de COPIN tenemos que defender esa situación del decreto. Siguiente. Bueno, hay que actualizar la catalogación de infracciones. Yo he puesto dos casos, por ejemplo. No tenemos una matriz hiper o no está actualizado. Le han puesto grave. Si el hiper es el corazón de seguridad y salud en el trabajo, entonces, ¿cómo vas a poner grave? Pues tiene que ser muy grave, pues. No capacitamos a nuestros trabajadores como mínimo 4 veces al año. La ley es obligatorio. Le ha puesto también grave. Debe ser muy grave. ¿No? Entonces, eso hay que actualizar, ¿no? Hay que determinar la gravedad. No contamos con un plan de prevención para madres gestantes. Es muy grave, claro, está bien ahí. Pero estos dos casos, por ejemplo, no puede ser como grave, sino tiene que ser muy grave. Siguiente. Bueno. Bueno, ahí lo he puesto un día seguro que es un gran día. Porque indudablemente la vida del trabajador es lo más preciado que puede ser. Más que allá, no hay nada. Porque un trabajador muere, se trastoca todo. Y de repente tuvo hijos, esos hijos de repente, por falta ya de un ingreso que tenía del papá, no tienen, no van a tener. De repente pudieron haber estudiado en una universidad, no van a poder estudiar, van a dedicarse a otra cosa. Se trastoca toda una situación.
cuando hay muerte o accidente incapacitante del trabajo. Entonces, la seguridad y salud debe ser, ¿no?, de nuestras banderas de lucha siempre, para que el trabajador no tenga accidentes, no muera, o en todo caso no adquiera alguna enfermedad para el futuro. Eso sería todo. Muchas gracias por la... Bien, señores participantes, si tienen alguna pregunta, por favor, pueden formularlo. Bien, si hubiera alguna pregunta, puedo a través de chat. ¿Cuándo podríamos decir que una empresa está incurriendo en un maltrato psicológico o está aplicando un psicosocial a los trabajadores? Claro, por ejemplo, vamos a, por ejemplo, un confinamiento en un centro laboral, en un espacio, demasiados trabajadores, indudablemente, y donde de repente no existe la ventilación o la iluminación correspondiente. Eso también es un incumplimiento de la norma que genera también estrés en el trabajador, que genera también problemas psicológicos en el trabajador. Entonces, ahí lo que hay que hacer inmediatamente es establecer, ahora que existen, podemos filmar o podemos tomar fotos y ir a SUNAFIL, pues, ¿no? Hay que demandar a SUNAFIL, SUNAFIL vendrá, inspeccionará, dará su resolución, que de seguro es multa, ¿no? Y lo va a multar a la empresa. Sí. Trabajador, digamos, por el descuido, por la falta de cumplimiento, puede contener el descuido de no utilizar un implemento, cumplir con alguna norma que proteja la salud de los trabajadores. Eso se puede considerar una falta grave que inclusive el despido, porque nosotros tenemos, por ejemplo, una trabajadora que empezó un poco limitó a trabajar y la empresa, sin haber confirmado que está positivo, porque el riesgo que pudo haber generado, le aplicó el despido. Es Claro, si está establecido en el reglamento interno, debiendo determinarse qué cosa es falta grave, muy grave, etcétera, ¿no? La empresa, si efectivamente ha establecido que hay un incumplimiento, ya les decía de antes, ¿no? Hay una jurisprudencia. Debe haber notificado a la trabajadora o el trabajador el incumplimiento de tal. Por ejemplo, notifica. Y si notificando sigue incumpliendo, ahí viene el despido. ¿Cierto? Es en los aspectos del aspecto legal. Entonces, eso debe estar establecido en el reglamento. Si tampoco no está establecido en el reglamento, puede determinar despido, pero de seguro que vía judicial va a regresar a trabajar, ¿no? Porque, claro, es un abuso. Bien, señores participantes, el día de hoy hemos tenido una importante clase, como es la seguridad y salud en el trabajo, a cargo del proponente, el ingeniero Gerardo Cadillo Huerta, secretario nacional de Bienestar Social y Seguridad y Salud en el Trabajo de la CGTP, asimismo, miembro del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. A todos les pedimos un fuerte aplauso para despedir a nuestro brillante ponente. Hacemos un paréntesis de 5 minutos, por favor, para continuar con la siguiente ponencia, con la disculpa de caso nuestro siguiente ponente que está esperando. Gracias a todos.